¿Todo bien? Aquí están amigos mineros que me van a enseñar a chatarrear, a ver si me rebusco con la minería. Bueno, todos ellos van a aprender lo trascendental y lo paradójico, que es de lo que vamos a hablar en este video, de lo paradójico. O sea, de que la realidad es una paradoja, de que contiene siempre una contradicción que no tiene solución. Pues filosofía en tiempo real entre la gente. Y esas paradojas se dan entre el amor, vaya, dele, y el poder. Y ha sido observado por diferentes filósofos. O sea, uno, digamos que a partir de una revisión que ya se tienen varias décadas haciendo entre intelectuales, ya podemos empezar a establecer, basado en investigaciones, nociones claras y no volver a revisarlas. O sea, hay que romper con el vicio académico de querer continuar la investigación de obra, inscribirse en escuelas. Yo me baso en fenomenología, pero mi línea de investigación es mi experiencia. No voy a querer continuar lo que hace Merleau-Ponty. Sin embargo, leyéndolo me doy cuenta de que completo cosas, repito otras, y hay nuevas, y aparecen muchas nuevas con ese método, ¿no? Pero a la explicación de ese método es a lo que vamos a llegar al final de este video. O sea, del método, la tecnología del espíritu, ¿no? Pero en principio explicar por qué el pensamiento lineal, buenas, y ni siquiera el dialéctico en sí nos van a dar respuestas. Puesto que el pensamiento lineal, pues, da respuesta de aquello cuya reacción es sumamente lógica con el detonante o la causa. Por ejemplo, bueno, que si yo pues, le espeto al imperio, que es todo lo que malo, pues bueno, se va a poner en contra mía y va a haber un bloqueo. Entonces todo eso es lógico y coherente en la explicación de cómo está Venezuela. Y listo, ya. Luego, cuando uno revisa la realidad, cuestiona esos medios de comunicación, cosa que tanto se ha hecho incluso desde el chavismo, la desvirtuación de los medios, pero resulta que, por ejemplo, el chavismo hizo mucho eso porque yo trabajé en el chavismo en los medios y yo conozco eso mejor, tanto como Jorge Rodríguez, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, trabajé en todos los medios como editor, en algún momento trabajé como coordinador, puse una denuncia o sea, le escribí al viceministro sobre corrupción y me sacaron. Entonces ahí empiezan a ver las rupturas lógicas de la realidad. ¿Cómo es posible que yo, trabajando para un viceministro cuyo discurso era claramente lo viciados y corruptos que son los empleados, y el viceministro me haya respondido, eso es problema mío? Cuando yo le dije que están metiendo unas facturas de más y poniendo, pidiendo recursos para cosas que no son necesarias. Por supuesto que estando yo y habiendo hecho yo y habiendo percibido de mí esa actitud, se pusieron las pilas y hicieron algunas cuñas que justificaban grandes inversiones. Pero las hicieron fue por eso, no eran necesarias. O sea, yo estaba ahí para precisamente ser coherente, lógico, con un discurso y una investigación y generar una forma de producción que con 2 o 3 ensayos iba a permitir utilizar actores naturales sin necesidad de mucho casting, de ahí mismo del MINSI. Entonces yo conozco muy bien de qué estoy hablando y empieza la ruptura de la realidad. Uno sabe que de la linealidad, uno sabe que no hay tal relación de causa y efecto entre lo que sucede, sino que todo lo que sucede tiene mucho de una película dirigida por la voluntad de determinadas personas. En principio la fenomenología mantendría este juicio en suspensión. O sea, no se va uno a apresurar a decir que son los Rockefeller o que son estos o que son aquellos determinados. Pero sí se nota claramente que hay una
disposición de los elementos para que una realidad conveniente a todas las partes se mantenga en Venezuela. ¿Cómo se logra eso? Rompiendo la linealidad. Uno ve el hecho en sí de que Venezuela esté como está en todos los sentidos y de que la moneda principal ahí sea el dólar, que eso lo sabe el presidente, eso lo sabe Trump, y que eso sin lugar a dudas fortalece económicamente al dólar. Y entonces uno sabe que Estados Unidos ya tiene suficiente petróleo con Arabia Saudita, es decir, jamás estuvieron interesados en el petróleo en Venezuela, están interesados en todo caso en otros minerales. Pero resulta que aquí me entero que los consiguen en Colombia, que es donde hay más minerales y más minería. O sea, yo lo estoy viviendo, estoy aquí. Entonces uno conecta de una vez, sin necesidad de tener que sentarme a desmontar discursos. Es un salto. ¿Cuál es esa técnica? ¿Qué es lo que dice? Bueno, ahí es donde está el principio eidético y el motivo por el cual han degradado un poco, o sea, que intentado vulnerar a la fenomenología como alguna suerte de idealismo o de pseudociencia neomística. No, resulta que todo está basado en datos científicos. La memoria eidética existe y muchas personas nacen y la manifiestan más desarrollada. Y es una memoria que hace lo que en el psicoanálisis junguiano se llama lentura sintomática. Ahí sí me van a disculpar, creo que se me olvidó la vaina. Algo sintomático que se me olvidó en este momento. Pero lo cierto es que sucede cuando uno se acerca. Bueno, o sea, cuando uno siente en un determinado signo una asociación y uno se visualiza algo es particular. Eso seguramente durante muchos periodos que ahorita simplemente se desdeñan llamándolo superstición o religión, durante esos periodos la palabra revelación seguramente se refería a ese momento. Y ahorita se practica y funciona. En muchos de sus análisis de Erich Fromm y de estos influenciados de la fenomenología se aplica eso. Y entonces por eso sus análisis tienden a ser más ricos y más directos, van a la experiencia, nos identificamos con ellos, con esos textos, en los puntos en los que se van anclando en la experiencia. Entonces se trata de descubrir las paradojas de la vida, no en este caso, no me interesa el tema y el contenido de la denuncia a estos mediocres que negociaron a Venezuela, la negociaron con el imperio. ¿Qué dice el pensamiento fenomenológico? El imperio no es Estados Unidos. Muchos idiotas se creyeron que el imperio simplemente es Estados Unidos. El imperio está dentro de todos nosotros. Hay un imperialismo, una actitud de imperialismo que no va a ser contrarrestada con su dicotomía. La supuesta actitud de resistencia, condenada a la derrota, puesto que cuando logre objetivos de poder va a transformarse en lo contrario. Porque la fenomenología dice que quien comporta el poder transforma su identidad, inevitablemente. Y eso es parte de la fórmula de la tecnología del espíritu. El modelo de vida que tú tengas te hace a ti mucho más que el lenguaje. De manera que el lenguaje en realidad no los hace, ¿no? Y eso es lo que dice la fenomenología del lenguaje. O sea, la observación de qué sucede cuando una persona habla es de que genera una posibilidad. Pero su práctica de hecho es la que va a decir cuántas otras posibilidades se pueden abrir. Entonces, bueno, la práctica de hecho, por ejemplo, de la forma de vida opulenta, completamente estancada, sedentaria, acumuladora, gorda y burocrática del Estado venezolano y de la dirigencia venezolana, determinan su pensamiento y ellos lo justifican, tal y como hicieron los religiosos de algunas épocas que empezaban a abandonar el sentido real de sus ritos y de esa revelación, que vamos a explicar mejor, más técnicamente en otro video. Ahorita estoy, digamos, exponiendo la necesidad de leer el libro Tecnología del Espíritu. Es política y en todos los sentidos. Pero además, yo creo que es un libro muy bien escrito, modestia aparte, porque me gusta mucho escribir desde que soy niño. Entonces, por eso los invito a leer el libro Tecnología del Espíritu, porque es la iniciación de ese sujeto que escribe ahí en
ver el mundo como paradojas que uno va resolviendo, va aprendiendo a resolver. Y en esa técnica está incluido el descanso y el placer. Porque es necesario vivirlas para poder integrar las paradojas. O sea, es necesario vivir el riesgo de vivir, del desamor y de la muerte, hasta donde a uno le toca y donde se puede, no de manera forzada, sino ir ahí a vivirlo, para tener la información necesaria para resolver esas paradojas y descubrir lo que yo voy descubriendo ahí en Tecnología del Espíritu, por vía de la experiencia, lo que no deja de tener correlatos con pensadores místicos de otras épocas, pero no es una línea propia mía de mi observación, y que va coincidiendo con esa escuela de la fenomenología de los más rigurosos, Paul Ricoeur y Merleau-Ponty. Bueno, en conclusión, hemos superado el pensamiento lineal cuando empezamos a ver claros resultados. Y los primeros que empezaron a ver claros resultados de eso y quisieron llamarlo de todas otras formas son los yuppies posmodernos, los yuppies neoliberales y de ideología posmoderna. Y esos yuppies son, o sea, la dirigencia venezolana es precisamente una especie de yuppies posmodernos financiados que no producen nada, sino que se dedican al trabajo mediático para mantenerse en el poder dentro de una negociación. O sea, para que nadie figure ante sus jefes, que son sin lugar a dudas del imperialismo sionista, que también ha de haber permitido que Cuba se mantuviera tanto tiempo como experimento social, desarrollado por sus pupilos, por sus muchachitos bellos, muy utópicos, como Carlos Maria, el mismo Engels, y luego Lenin. O sea, eso es un proyecto que, al final de cuentas, es completamente del pensamiento mediterráneo, de cierta ala del sionismo, pero en general, bueno, mediterráneo, pero sobre todo de cierta ala del sionismo. El sionismo tiene, como toda familia, sus diferentes vertientes o alas. O sea, una cosa que podemos imaginar fenomenológicamente, otra de las técnicas que explicamos en Tecnología del Espíritu. Pero como este video promocional ya se hizo muy largo y yo sigo siendo totalmente incorrecto en la forma de promoción, por eso me llamo el anti-influencer, vamos a dejarlo hasta aquí con el asomo de cómo se expande ese rizoma del discurso, de hasta dónde se expande indefiniblemente por cualquiera de los caminos que tomamos, el político, el espiritual, el más psicológico, el técnico, lingüístico y el poético. Es interminable eso, ¿no? Tamaño placer en el que vivo. Bueno, si quieres degustar una parte, a ver si te gusta, a ver si crees que estoy en lo correcto dedicando mi vida a esto, compra el libro Tecnología del Espíritu, que por ahora, bueno, lo estamos haciendo ahí con el señor Jeffrey Bezos en Amazon. En lo que vendamos muchos millones de libros, pues vamos a instalar nuestra propia plataforma. Pero por ahora, bueno, hay que empezar por algo.